En este curso hemos llegado a conocer a los parásitos apicomplexa pertenecientes al grupo de alveolata, los causantes de la malaria en humanos, malaria en aves, causantes de una grave enfermedad como la toxoplasmosis. También producen la criptosporidiosis diarreica. Además, logran parasitar anfibios, reptiles, peces, pero son muy estudiados por la gravedad de sus enfermedades en salud pública y en salud animal. Ahora, para adentrarnos en la parte molecular, celular y filogenética de los parásitos apicomplexa, les vamos a presentar este estudio hecho por Obornik y Lux, los genomas organulares de Cromera y Vitrela, los parientes fototróficos de los parásitos apicomplexa. De antemano se sabe que los organelos, los genes de los organelos de apicomplexa han sufrido una reducción y además que Vitrela y Cromerida comparten un ancestro común con apicomplexa. Entonces los científicos de este estudio decidieron hacer un estudio para saber si esta reducción en los genes está relacionada de alguna manera o es la causa de la capacidad parasitaria de apicomplexa. Y también, haciendo esto mismo, poder encontrar la evolución de apicomplexa. Aquí tenemos imágenes de Cromera y Vitrela para que pues vayan identificando de quiénes vamos a estar hablando. Vamos a hablar del grupo de alveolatas. Aquí tenemos a apicomplexa, por aquí está Vitrela y aquí está Cromera. Les vamos a presentar la introducción, un genoma mitocondrial lleno de rarezas, la cadena respiratoria única de Cromera, los plastidos en camino al olvido y las conclusiones. Para comenzar, la introducción. Los cloroplastos y las mitocondrias son claros ejemplos de endosimbiosis. Aquí en la imagen de abajo vemos el proceso de endosimbiosis. Comenzó con una célula heterotrófica que fagocitó a un procariota fotosintético y ya comenzó a hacer fotosíntesis y esto es un alga. Después llegó otra célula heterotrófica que fagocitó a esta alga y ahí se fueron creando más membranas en el cloroplasto y tenemos a un dinoflagelado. Y así hasta llegar hasta em, organismos que tienen en su cloroplasto hasta 3 membranas. Entonces, las alfa-proteobacterias son los ancestros de las mitocondrias. Las cianobacterias fototróficas son ancestros de los cloroplastos y pues las algas eucarióticas son ancestros de cloroplastos de 2 hasta 3 membranas. Estos han sufrido reducciones morfológicas y genómicas que aún están en curso. El proceso endosimbiótico desencadenó la evolución de los orgánulos y con sí esta pérdida de genes organulares. Entonces el proceso endosimbiótico desencadenó la evolución de los organelos y con sí la pérdida de genes organulares.
Aquí incluyo el genoma mitocondrial más grande encontrado, que es el del protista excavata jacobido, llamado Jacoba libera, que apenas supera los 100 kb. Y de estos 100 kb, solo se conserva entre el 1 y el 5% del genoma ancestral alfa proteobacteriano. Otro ejemplo de la reducción en el genoma mitocondrial está en los apicomplexa, que su genoma mitocondrial mide alrededor de 6 kb. Y de estos 6 kb solo se conserva entre el 0,1 y 0,5% del genoma original alfa proteobacteriano. En eucariotas estrictos o facultativos anaerobios, como los microsporidios, diplomónadas e incluso el género de Epicomplexa Cryptosporidium, el genoma mitocondrial se ha perdido por completo. Por lo tanto, no es de sorpresa que los genomas de los plastidios de los organelos fototróficos de los eucariotas hayan seguido un camino similar. Aunque los genomas de las cianobacterias libres pueden exceder hasta los 8 MB, los genomas de los plastidios fotosintéticos derivados están entre 72 kb, el Enostracoccus tauri, hasta 520 kb, que ocurre en Floidela terrestris. Además, en la trayectoria evolutiva de los plastidios, a veces ellos pierden la habilidad fotosintética. Y debido a esto, también hay asociados una pérdida de genes de la fotosíntesis. Y esto le añade otra característica para que sus genomas se vayan reduciendo. Uno de estos ejemplos es el genoma circular del plastidio de apicomplexa, el apicoplasto, que apenas es de 35 kb. Un genoma mitocondrial lleno de rarezas. En general, todo alveolata tiene un ADN mitocondrial normal, el convencional, adentro de una mitocondria. Las excepciones son Cryptosporidium, que en ellos, como saben, no hay mitocondria, entonces se perdió completamente el gen mitocondrial y se redujo tanto la función mitocondrial que está en categoría de mitosoma. Después, el contenido de ADN mitocondrial más convencional está en los ciliados. El genoma mitocondrial mejor caracterizado en los apicomplexa es el de Plasmodium falciparum. Aquí hay una reducción en su citocromo C oxidasa, subunidad 1, en la subunidad 3 y en el citocromo B. Y si pueden observar, estos genes están dispuestos linealmente en una molécula celular. También este mismo set de genes está retenido por otros apicompleja como los eimerios. Los genes compartidos entre apicomplexa y dinoflagelados son los genes de 3 unidades codificantes de ADN mitocondrial que codifican los complejos respiratorios 3 y 4, también la poliadenilación de las transcriptasas mitocondriales, que como saben la poliadenilación es la adición de la cola polia a un ARN mensajero. También la extensa fragmentación de los RNA ribosomales mitocondriales. Estas son las características que comparten estos dos grupos. Sin embargo, estos protistos marinos han desarrollado varias adiciones únicas a sus características genéticas mitocondriales. Primero que todo, es lineal, con moléculas heterógenas que varían en tamaños y que contienen una colección de genes fragmentados y completos, junto con repeticiones invertidas y regiones no codificantes. Los científicos a esto le llaman como un desorden genético y hacen que
Esto hace que el ensamblaje preciso sea imposible. Según otros análisis, se puede concluir que estos genomas mitocondriales existen en combinaciones ilimitadas y esto es generado por una recombinación extensiva. Incluso parece que todo el ADN es transcrito, pero la mayoría de las transcripciones son sujetas a una degradación rápida. Y solo los mRNAs maduros, generados por clivajes en ambos extremos, seguidos por estabilización por oligonucleación, son sujetos de traducción. Otra característica es la diversidad de edición de RNA en todos los genes mitocondriales que codifican proteínas y RNAs. Se hacen hasta 9 ediciones después de transcripción. Y a pesar de todas estas excentricidades y desórdenes a nivel genético, se ha visto que los complejos respiratorios 3 y 4 están activos. Y esto es evidencia de que las unidades mitocondriales funcionan, incluso en este desorden genético. Primera, la cadena respiratoria única. Con su composición canónica de 5 complejos respiratorios, la cadena de transporte de electrones pertenece a las vías metabólicas más conservadas, excepto por sus frecuentes modificaciones o pérdidas completas por los eucariotas anaeróbicos. La cadena de transporte de electrones rara vez se altera en aerobios. En estos casos, el complejo 1 se reemplaza por deshidrogenasas alternativas o los complejos 3 y 4 se pierden simultáneamente. Dado que las subunidades de los complejos 2, 4 y 5, codificadas por ADN mitocondrial o ADN nuclear, están bien conservadas en la mitocondria aeróbica de Cromera, los datos sugieren que los complejos 1 y 3 están ausentes, tanto de sus genomas mitocondriales como nucleares. Debido a que Cromera carece del complejo 3, su cadena de transporte de electrones es única, ya que se divide en dos subcadenas que operan independientemente, y la composición y ubicación de las vías metabólicas asociadas también son únicas. La subcadena inicial incluye NADH deshidrogenasas alternativas que sustituyen la función de transporte de electrones del complejo perdido 1. Por lo tanto, la cadena de transporte de electrones se divide, en efecto, en una parte inicial abortiva que actúa como un sumidero de electrones y el resto de la cadena opera de forma independiente. En la cadena respiratoria canónica, la ubiquinona Q acepta electrones del complejo 1, NADH deshidrogenasa, y del complejo 2, succinato deshidrogenasa, y los pasa al complejo 3, citocromo C reductasa. En los apicomplexa, el complejo 2, la deshidrogenasa de NADH alternativa, NDH2, la deshidrogenasa 3-fosfato de glicerol, G3-PDH, y la flavoproteína de transferencia de electrones, ubiquinona oxidorreductasa, ETFQO, donan electrones a la ubiquinona, que los pasa a la oxidasa terminal alternativa, AOX, y al complejo 3. La cadena respiratoria de Vitrella brassicaformis es continua, con alternativas de ubiquinona reductasas, citocromo C oxidorreductasa, sulfuro, ubiquinona oxidorreductasa, dihidroororato deshidrogenasa y L-galactono 1,4-lactona deshidrogenasa también presente, sin embargo dependiente en ADH. AOX carece de una señal de importación mitocondrial robusta. En Cromera Velia, la cadena respiratoria se divide en dos partes desconectadas, con RE-LDH, L-LDH y G14-LDH que donan electrones al citocromo C soluble, que se oxida por el complejo 4, citocromo C oxidasa. DLDH2 probablemente recicla piruvato, generado por el citocromo dependiente de CRE-LDH y L-LDH en lactato y consume NADH. Además de la cadena respiratoria inusualmente alterada, Cromera y Vitrella poseen un amplio conjunto de enzimas que son típicas de los protistos anaeróbicos, hidrogenasas maturasas y una hidrogenasa piruvato, NADPH oxidorreductasa. No se han desarrollado con éxito métodos para aislar etapas de vida particulares de los cultivos de Cromera y Vitrella, evitando la investigación exhaustiva en las etapas de nivel de organelos.
Actualmente la morfología es la única fuente de evidencia. Tres de las proteínas investigadas están colocadas filogenéticamente cerca de los rodófitos, y su transferencia de energía del carotenoide a la clorofila A es más eficiente que cualquier otra vista desde las proteínas similares a la proteína de la clorofila de la fucosantina investigadas. El análisis filogenético de los complejos de captación de luz reveló 23 homólogos en cromera, de los cuales 17 formaron un clado compacto relacionado con dinosaurios y diatomeas. Tres de las proteínas investigadas están colocadas filogenéticamente cerca de Rhodophyta. En contraste con el de cromera, el genoma de los plastidios de Vitrela es un círculo compacto de 85 kilobases con alta densidad génica y organización canónica. De hecho, contiene más genes que el genoma de Plastidios sustancialmente más grande, 120 kilobases de cromera. El origen del apicoplasto se abordó primero a través del análisis comparativo como los parientes fototróficos más cercanos de los apicomplexa. Sin embargo, con la excepción de los genes de ARN ribosomal altamente variables, sus genomas resultaron inútiles para la comparación evolutiva, principalmente debido a conjuntos de genes no superpuestos. Dado que los plástidos de cromera y vitrela contienen genes relacionados con la limpieza y la fotosíntesis, sus genomas podrían compararse de manera confiable con el del apicoplasto, que revela su ascendencia de Rhodophyta. La estructura del superoperón, en particular, apoya fuertemente una ascendencia común de los plastidios en los apicomplexa. Los parientes fototróficos más cercanos, conocidos de apicomplexa, cromera y vitrela, tienen organelos con genomas muy reducidos. El genoma mitocondrial de cromera ha perdido CoB, que está presente en vitrela apicomplexa y dinoflagelados, junto con todo el complejo respiratorio 3. En la misma vena, los genomas de plastidios difieren sustancialmente entre cromera y vitrela. Cromera es lineal con baja densidad genética, mientras que vitrela forma un círculo compacto con organización canónica. La reducción generalizada del genoma de los organelos se produce tanto en especies fototróficas de vida libre como en los parásitos apicomplexa. Esta reducción no fue causada por el parasitismo, por lo tanto se propone que fue principalmente la reducción del genoma de los plástidos, lo que desencadenó la heterotrofía secundaria y el parasitismo. También parece que, con respecto a cromera y vitrela, representan linajes fotosintéticos bastante distantes, lo que sugiere que la fotosíntesis se perdió varias veces dentro de este grupo. Se puede concluir que, en los alveolatos, los genomas de los organelos están sujetos a una reducción extrema, o sufren modificaciones hasta un punto nunca visto en otros eucariotas. Si esto es una señal de su próxima desaparición o simplemente un retoque estimulado por ambientes a menudo extremos habitados por organismos altamente significativos ecológicamente que los transportan, serán un objeto de investigaciones adicionales.